Buenos días, somos el grupo 4 con el tema de estructuras textuales. Mis compañeras son Stephanie Roa, Andrea Roa, Sofía Pinzón y mi persona, Sara Viviana Ríos Noza. Comenzaré con el tema de estructuras textuales. Esta hace referencia a las partes que componen un texto. Las estructuras textuales son independientes del contenido, influye en la organización de este. El texto posee macroestructura, microestructura, superestructura. Cuando el texto está organizado lógicamente con sus ideas principales y secundarias estructuradas en forma coherente, los lectores no solamente lo procesan más rápidamente, sino lo comprenden mejor y lo retienen más. También se podría decir, los textos desarrollan distintos patrones que varían según las relaciones que se busca establecer y la importancia que se le otorga a ciertas ideas en el texto. De ese modo utilizamos diversas formas de conexión entre ellas. Reconocer estas conexiones y estructuras favorece la comprensión y retención de la información obtenida. Buen día, yo les hablaré sobre la macroestructura. La macroestructura es un conjunto de ideas organizadas de forma coherente y jerárquica que están presentes en un texto para exponer un texto de manera clara y concisa. Según la macroestructura, los componentes activos de un texto deben interrelacionarse entre sí de una manera coherente. El término macroestructura fue presentado por el ámbito lingüístico por el filósofo Theun Adrianus Dan Duc. Él buscaba una explicación al fenómeno semántico en el contenido de los textos y cómo se organizan para emitir un discurso determinado. Cómo se encamina el texto colectivo se refiere a los sucesos que acontecen en la subparte que forman dicho texto. Buen día. A continuación hablaremos sobre la microestructura textual. La microestructura textual, también llamada como las ideas principales, son las que sustentan la idea central del texto. Se enuncian de manera clara, precisa y objetiva. Las microestructuras textuales relacionan sucesiones de pensamiento enlazándolos de manera lógica y coherente, permitiendo concebir una forma clara cada una de las partes que conforman un argumento. Para su elaboración es importante tener un buen entendimiento, conectores y signos de puntuación. Uno de sus aportes de la microestructura textual es que permite al hablante concebir minúsculas partículas comunicativas que dan paso a grandes ideas principales. En otras palabras, es decir, como es ir más a fondo del lenguaje, pero de forma simple y deductiva. Un ejemplo, podemos decir un edificio de 12 pisos. La construcción sería la superestructura. Los pisos ordenados jerárquicamente serían la macroestructura. Y lo que son las vigas y demás elementos unidos por el cemento serían la microestructura. Bueno, las características de la microestructura tenemos que brinda cohesión al texto. Estos que permiten dar lógica en la unión de palabras que conforman una frase y a su vez que estas frases conforman un texto. Segundo, tenemos el uso de sinónimos, la generalización, tenemos también la repetición, que es, en los nombres se dice, repetir términos principales varias veces en el discurso para tener una mayor fijación del hablante en la idea. También tenemos los conectores, que los conectores y los signos de puntuación tienen un rol importante, porque los conectores son elementos discursivos que unen a las ideas en un texto. También tenemos que relacionan ideas, exigen exactitud y son la base importante de un texto. Pues como ya lo hemos hablado anteriormente, pues las microestructuras son los baches o las uniones que dan
los pequeños elementos que brindan inteligencia, porque estos sustentan y le dan sentido al texto. Muchas gracias por su atención, espero que haya servido. Hola compañeros, el tema que me correspondió a mí fue la superestructura textual. La superestructura textual es una base o un esqueleto sobre el cual vamos a realizar un escrito. La superestructura se clasifica según el tipo del texto. En el texto narrativo, el cual es donde escribimos una historia real o ficticia, la superestructura textual sería el inicio, que es pues el momento donde empezamos a escribir la historia, el nudo en donde los personajes empiezan a tener problemas y el desenlace es donde los personajes empiezan a resolver los problemas, pero estos no siempre son así. El texto informativo es donde nos dan pues información sobre noticias reales y su superestructura textual sería la introducción, la cual nos sirve para ubicar al lector. El cuerpo es donde podemos presentar la información con interés y la conclusión es donde podemos exponer las ideas principales. Un ejemplo de un texto informativo serían las noticias. Por último tenemos el texto expositivo, el cual trata de explicar un proceso para lograr un finalizado y su superestructura textual sería una presentación, un desarrollo y un cierre, y un ejemplo de un texto expositivo serían los textos científicos. Gracias, espero que les haya quedado claro el tema.